Este es el primer ejemplo. Vamos a encontrar el dominio y el rango para esta gráfica. Comenzaremos con el dominio. Para poder encontrar el dominio vamos a auxiliarnos de una recta vertical. Si tú estás trabajando en tu cuaderno puedes utilizar un lápiz, una pluma, una regla o algún objeto similar. Para encontrar el dominio de la función vamos a desplazar esta recta hacia la derecha. Imagina que estás escaneando esta gráfica. Los valores de x donde esta recta vertical tenga contacto con la gráfica los vamos a sombrear para poder determinar el dominio. Desplazamos esta recta vertical a la derecha y vemos que comienza a tener contacto con la gráfica ¿en dónde? En -2. Aquí este símbolo que ves, que es como un círculo o un puntito relleno, indica que la gráfica o la función sí está definida para este valor de x. Entonces, para la notación de intervalo que utilizaremos para el dominio, vamos a hacer uso del corchete. ¿Por qué el corchete? Porque en x igual a -2 la función sí existe, sí está definida. Continuamos desplazando esta recta vertical a la derecha a la vez que resaltamos el eje de las x donde exista la función. La movemos de esta manera al tiempo que se resalta el eje horizontal o el eje de las x. Hasta aquí llega el dominio. Todo esto que está sombreado es el dominio, desde -2 hasta 4. Solo que aquí en el 4 observa que tenemos este símbolo que es como una circunferencia muy pequeña. ¿Eso qué significa? Que en ese punto, en x igual a 4, la función no existe o no está definida. Por eso, para el dominio, en la notación de intervalo, vamos a hacer uso de un paréntesis. Listo, aquí ya tenemos el dominio de la función, desde -2 hasta 4. Vamos a hacer algo similar para el rango o recorrido. Para esto vamos a auxiliarnos de una recta horizontal. El proceso va a ser similar al procedimiento para encontrar el dominio. Comenzamos desplazando la recta hacia arriba, en este caso. Siempre es de abajo hacia arriba para poder encontrar el rango. Desplazamos esta recta hacia arriba y vemos que empieza a tener contacto con la gráfica. ¿En dónde? En y igual a -4. Aquí no hay nada que nos indique que la gráfica no exista o que no esté definida. Por eso para el rango el primer valor será -4 y va a estar ahí acotado con un corchete. Seguimos desplazando la recta hacia arriba y nos detenemos un momento acá. Aquí, al ver este símbolo, podríamos pensar que en y igual a 0 la función no está definida. Podríamos eso pensar, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque en esta parte también tenemos a la gráfica de la función. Entonces, aunque aquí tengamos esta parte que indica que no existe, la gráfica sí existe en esta parte. Sí, eso quiere decir que en y igual a 0 la función sí está definida. Por lo tanto, podemos continuar buscando el intervalo para el rango. Seguimos moviendo la recta hacia arriba y resaltamos los valores de x donde la gráfica tenga contacto con esta recta horizontal. Y en este caso la gráfica solamente llega hasta y igual a 12. En y igual a 12 encontramos este punto que indica que la función sí está definida. Por lo tanto, al 12 le va a corresponder un corchete. Así que el rango de la función será desde -4 hasta 12. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos ahora esta función que se compone de dos gráficas diferentes. Vamos a comenzar encontrando el dominio. Procedemos igual que en el ejemplo anterior, nos auxiliamos de una recta vertical y la desplazamos hacia la derecha. Aquí es donde empieza el dominio de la función, en -6. Y como está este símbolo que indica que la función sí existe, al -6 le va a corresponder un corchete. Continuamos desplazando la recta vertical hacia la derecha hasta donde termina la gráfica de la función, que en este caso es x igual a -2. Lo que hemos resaltado acá es el dominio de -6 hasta -2. Solo que en -2 encontramos este símbolo que indica que la función ahí no está definida, pero sí está definida para valores menores a -2. Entonces escribimos aquí -2 pero con un paréntesis. Ahora vamos a encontrar el intervalo correspondiente a esta otra gráfica. Nos auxiliamos de la recta vertical y la desplazamos hacia la derecha.
aquí es donde empieza la gráfica de esta función en x igual a 1. En x igual a 1 está este símbolo de un círculo relleno, significa que la función ahí sí está definida, entonces le corresponderá un corchete. Así que este intervalo, el dominio para esta función en notación de intervalo será de 1 con un corchete hasta el 5, a donde llegó esta recta. Aquí en el 5, si vemos, la función tiene este pequeño círculo, significa que hasta ahí llega y que ahí la función sí existe. Así que el intervalo será de 1 a 5 y el 5 con un corchete. En este caso, cuando el dominio de la función se compone de varios intervalos, porque las gráficas están separadas, vamos a tener que anotar este simbolito que denota la unión o la suma de estos intervalos. Así que el dominio de esta función será corchete menos 6, menos 2, paréntesis, unión, corchete 1,5, corchete. Ahora vamos a encontrar el rango o recorrido de esta misma gráfica. Ahora, para encontrar el rango procedemos de manera similar al ejemplo anterior. Nos vamos a auxiliar de una recta horizontal. Desplazamos esta recta horizontal de abajo hacia arriba y vemos que esta recta horizontal comienza a tener contacto con la función en y igual a menos 4. Así que el rango comienza en menos 4 y como tenemos este símbolo que indica que la función aquí sí está definida, le anotamos un corchete. Seguimos desplazando la recta hacia arriba hasta donde termina la función, en este caso y igual a menos 2, pero en y igual a menos 2 nos topamos con este símbolo que denota que la función ahí no está definida. Por eso, al escribir menos 2, vamos a escribir un paréntesis. Repito, para indicar que en menos 2, en y igual a menos 2, no existe la función o no está definida. O en otras palabras, no hay gráfica. Ahora, si seguimos desplazando la recta hacia arriba, vemos que en este pequeño intervalo la recta pues no tiene contacto con ninguna gráfica. Eso quiere decir que no hay función. Así que para el rango de la siguiente gráfica, antes de escribirlo acá, hay que escribir este símbolo de unión. Recordemos cuando el dominio o el rango se conforma de intervalos que están separados. En el caso de esta gráfica, el rango comienza en y igual a 0. Cuidado, no es 1, esto es para x, estamos en y, entonces aquí y vale 0. Este símbolo indica que la función sí existe, por eso anotamos un corchete. Seguimos desplazando la recta hacia arriba hasta donde termina la gráfica y vemos que es en y igual a 2. Tenemos acá este símbolo que indica que la función sí existe, por lo tanto escribimos el 2 seguido de un corchete. Listo, ya tenemos aquí el rango o recorrido de la función en la notación de intervalo y aquí tenemos la representación gráfica. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Si lo hay, no dudes en escribir y te responderé a la brevedad posible. Muchas gracias por tu atención.